La comunicación en el aula. Asignatura: Comunicación y motivación en el aula. Presenta María de los Ángeles Gómez Orantes. Hola, buen día. En este video abordaré la importancia de la comunicación en el aula como una herramienta fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje. El análisis se realiza con base en los aportes de Hernández Carrera, 2018, y Romero Contreras, 1999, quienes coinciden en que la comunicación no solo transmite información, sino que construye relaciones, genera significado y favorece el aprendizaje. La comunicación en el aula implica interacción constante entre docentes y alumnos, por lo que su calidad influye directamente en la comprensión, la motivación y el desarrollo integral de los estudiantes. El propósito es analizar los aspectos que afectan la comunicación en el aula, cómo debe desarrollarse, el deber ser de la comunicación verbal y no verbal del docente, y concluir con una opinión personal sobre las habilidades que el alumno debe aprender según Edwards. Aspectos que afectan o dificultan la comunicación en el aula. De acuerdo con Hernández Carrera y Romero Contreras, existen diversos factores que pueden dificultar la comunicación en el aula. Entre los más relevantes se encuentran las barreras físicas, como el ruido ambiental, la mala acústica, la distancia entre docente y alumnos o el uso inadecuado del espacio. Barreras psicológicas y emocionales, relacionadas con el estado de ánimo, la falta de confianza, el miedo a equivocarse o la ansiedad. Barreras socioculturales, que incluyen diferencias en el contexto familiar, nivel cultural, lenguaje y experiencias previas de los alumnos. También un uso inadecuado del lenguaje, cuando el docente emplea tecnicismos, mensajes poco claros o explicaciones extensas sin retroalimentación. Falta de escucha activa, tanto del docente hacia los alumnos como entre los propios estudiantes. Estos factores pueden generar desinterés, confusión y una participación limitada, afectando el aprendizaje significativo. Otras dificultades. Según Higgins, identifica 3 procesos que van a dificultar o a impedir el proceso de comunicación, que estarían relacionados con la falta de atención, las interpretaciones erróneas y el encubrimiento conductual. La falta de atención. Esta discrepancia entre nuestros intereses y lo que está contando puede hacer que nuestra atención se disipe o vaya saltando de unos pensamientos a otros. Puede ser en forma de anticipación o espera mental. Interpretaciones erróneas. Los estímulos que recibimos son interpretados siempre del mismo modo por distintas personas. Según Bartlett, esto es debido a que gran parte de la información que percibimos a través de nuestros sentidos es fruto de nuestra propia deducción, la cual está determinada por nuestros intereses y las actitudes. Encubrimiento conductual. Muchas veces en las relaciones sociales las personas no se muestran tal como son en realidad. En el ámbito educativo también nos encontramos ante este tipo de situaciones. Los estudiantes suelen presentar una conducta diferente cuando acceden al aula, en la que manifiestan unas expresiones y gestos que son los que se supone que deben tener en clase. ¿Cómo debe de ser la comunicación en el aula? Primero, la comunicación en el aula debe caracterizarse por ser clara, respetuosa, bidireccional y empática. 2. Hernández Carrera señala que el aula debe concebirse como un espacio de diálogo, donde el alumno no sea un receptor pasivo, sino un participante activo. 3. Una comunicación adecuada debe promover la participación y la expresión de ideas, fomentar un clima de confianza y respeto, adaptarse a las características y necesidades de los alumnos, favorecer la retroalimentación constante. 4. Romero Contreras enfatiza que la comunicación oral en el aula es una herramienta pedagógica esencial, ya que mediante ella se construyen aprendizajes, normas de convivencia y valores. El deber ser de la comunicación verbal y no verbal del profesor. El docente tiene una responsabilidad fundamental en el manejo de su comunicación verbal y no verbal. Los profesores tienen una capacidad de influencia muy importante en el proceso de comunicación que se da en el aula. Un modo de influir en el modo de expresión de los alumnos es precisamente el modo de expresión que utiliza el profesor. El profesor usa mensajes verbales para conseguir una serie de propósitos didácticos, como ocurre cuando pregunta, dirige, contesta o anima. Es decir,
Se vale de estos mensajes para llevar a cabo el acto didáctico. Sin duda, también influye la comunicación no verbal que utilizamos con nuestros alumnos, como los gestos, la mirada, las expresiones faciales, son algunos de los elementos que pueden ayudarnos a captar la atención y a estimular la comprensión de nuestros alumnos. En cuanto a la comunicación verbal, el profesor debe utilizar un lenguaje claro adecuado al nivel de los alumnos, modular la voz, el ritmo y la entonación, formular preguntas que estimulen la reflexión, brindar explicaciones precisas y ejemplos significativos. Respecto a la comunicación no verbal, es importante considerar, el profesor comunica gran parte de su mensaje de manera no verbal. No cabe duda de que los profesores que tienden a utilizar el lenguaje no verbal tienen una gran ventaja a la hora de impartir sus clases. Es importante recalcar los siguientes puntos claves de la comunicación no verbal. Gestos y expresiones faciales congruentes con el mensaje. Contacto visual que transmite interés y atención. Postura corporal abierta y cercana. Uso del espacio para favorecer la interacción. Habilidades que el alumno debe aprender según Edwards. El alumno debe aprender a desarrollar habilidades comunicativas que le permitan interactuar de manera efectiva dentro y fuera del aula, tal como lo plantea Edwards. Entre estas habilidades destacan la escucha activa para comprender y respetar las ideas de los demás, la expresión clara de pensamiento y emociones con seguridad y respeto, la capacidad de diálogo para argumentar, preguntar y construir acuerdos, y el uso consciente del lenguaje verbal y no verbal, reconociendo su impacto en la convivencia. Desde mi perspectiva, las habilidades que Edwards describe y que retoma Hernández Carreras son fundamentales para la formación integral del alumno, ya que no solo se relacionan con el aprendizaje académico, sino también con su desarrollo personal y social. El alumno no debe limitarse a recibir información, sino aprender a comunicarse de manera efectiva, consciente y responsable dentro y fuera del aula. Considero que una de las principales habilidades que el alumno debe aprender es la escucha activa, ya que ésta le permite comprender mejor a los demás, respetar turnos de participación y valorar diferentes puntos de vista. Saber escuchar favorece la convivencia, reduce conflictos y mejora el trabajo colaborativo, aspectos clave en el contexto escolar. Asimismo, es esencial que el alumno desarrolle la capacidad de expresarse con claridad, tanto de forma verbal como no verbal. Aprender a organizar sus ideas, argumentar, preguntar y participar con seguridad fortalece su autoestima y le permite ser protagonista de su propio aprendizaje. En este sentido, la expresión corporal, el tono de voz y las actitudes también comunican y deben ser reconocidas por el alumno como parte de su mensaje. Finalmente, considero que estas habilidades comunicativas no solo le ayudarán a tener un mejor desempeño escolar, sino que también serán herramientas valiosas para su vida cotidiana. Por ello, el aula debe de ser un espacio donde el alumno practique, experimente y fortalezca estas habilidades con el acompañamiento del docente como guía y modelo. Gracias por su atención.